Doctor, lo invito a escuchar a una persona que todos los uruguayos conocemos y usted conoce incluso un poquitito más todavía. ¿Le parece? Bueno, a ver, bueno. Hay una desesperación por llegar al gobierno. Le negaron el apoyo a sus propios intendentes para lograr terminar con la guerra de patentes. El gobierno central puso 36 millones para terminar con esa vergüenza. Y aún en esas condiciones, siendo la mayor parte de los intendentes blancos y colorados, le negaron el apoyo a ellos. ¿Cómo no le van a negar el apoyo al gobierno en una medida que el gobierno sabe que la tiene que llevar adelante porque la comunidad internacional lo está determinando? Que no hablen más de política de Estado ni todas esas paparruchas. Lo único que le interesa es sentarse en el asiento del gobierno. Y hoy dijo más, incluso en su audición, Mujica dijo, quieren pudrir la atmósfera porque tienen un interés cortito y dan importancia al parlamento mediático. El presidente es un veterano zorro, ¿no? Que hace como el tero, grita en un lado y tiene el lío en el otro. Él mismo lo dijo, que le gustaba jugar a las carambolas a 3 o a 4 bandas. No son nuevas este tipo de jugadas del presidente, de apagar un tema con la irrupción de otro tema. Nosotros no dejamos de apoyar a los intendentes municipales. Su gobierno no aceptó que la patente única nacional fuera a consideración de las juntas departamentales de todo el país. Eso no se aceptó en la ley, por eso no se apoyó. Aunque después en los hechos todas las juntas departamentales intervinieron en el régimen de patente única nacional. En segundo lugar, no estamos desesperados por estar en la silla del gobierno, porque llegado el caso no declaramos como él, que estaba dispuesto a comerse sapos y culebras en cantidades industriales con tal de llegar al gobierno. Ahora, ¿pero está mal estar desesperado por llegar al gobierno? Pero por supuesto que tampoco está mal, pero no tenemos esa desesperación. Hemos sido responsables. Lo que no puede hacer el presidente Mujica es, toda vez que tiene un problema, echarle la culpa a la prensa o a la oposición. No es posible. Siempre intenta tapar un fuego con otro fuego. Me parece que se equivoca, porque además se olvida que hace 45 días firmamos un acuerdo nacional sobre la educación pública. Se olvida que hace pocos días apoyamos el nombramiento de un fiscal de corte por unanimidad en el Senado, que aprobamos la renovación del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. Se olvida de todos los esfuerzos que desde nuestro sector político hemos hecho para apoyar al país en políticas vinculadas a la seguridad, a la salud pública, a la educación. ¿Rompió los puentes, Mujica? Entonces, yo creo que se le saltó la cadena, pero es una picardía. Es una picardía porque se hace el enojado para pelearse con la oposición y ponerse duro, con el ceño fruncido frente a las cámaras contra la oposición, para unir hacia adentro y de alguna manera indirecta hacer campaña electoral en la interna del Frente Amplio de cara al 27. Lo que pasa es que el Uruguay entero, de manera increíble, Alfredo Dante, está preso de una campaña electoral para elegir presidente del Frente Amplio. ¿Pero dónde tangibiliza? Incluyendo el gobierno. ¿Pero dónde tangibiliza que la campaña efectivamente está afectando al gobierno? ¿En esto? ¿Pero cómo? En todo. El ministro Bonomi no puede ir al Parlamento hasta después de la elección interna. El ministro de Transporte tiene No, el ministro dijo que dificultades. estaba esperando el informe internacional. Nada, ¿qué informe internacional? Cuando le conviene, espera el informe internacional, y cuando no le conviene, va enseguida. No, no es así. Y así pasa por una cantidad de cosas. No es así. Al presidente le saltó la cadena, como sucede en la motosierra, se desbanda y entra en esta suerte de esgrima política. Pero estamos acostumbrados. ¿No da para cambiar la postura, a ser más rígido ahora con el gobierno? Nosotros estamos pasando rayas. ¿Qué significa estar Significa pasando que a mitad de gobierno estamos ya entrando en la fase
en el tiempo de la mitad de este gobierno, tenemos que pasar raya. Alianza Nacional está pasando raya. ¿Qué significa? Que estamos analizando con los diputados, con los senadores, todos los acontecimientos. No estamos dispuestos, bajo ningún punto de vista, a que se nos descalifique de la forma como lo hizo el presidente, después de las actitudes, de la disposición, de las propuestas, del nacionalismo con respuestas que hemos practicado responsablemente. Ahora, ¿pero qué significa no estar dispuesto? ¿Es que va a cortar el diálogo con Mujica? No, yo no corto el diálogo porque felizmente me parece que el diferencial de la política de nuestro país es que todos podamos dialogar con todos. Pero sí vamos a ser más exigentes, más rígidos a la hora de llevar adelante respuestas o soluciones en algunos temas complejos y difíciles en donde hemos ayudado porque en el medio está la gente y no tenemos derecho a hacer política con las necesidades de la gente. ¿Siente que no ha sido correspondido por el gobierno? Tampoco el presidente puede, al barrer, terminar en una generalización de estas características que es totalmente injusta y que no se corresponde con nuestra forma de actuar frontal, responsable, diciendo la verdad, siendo honesto con nuestras convicciones, diciendo que sí cuando correspondía decir que sí. Se adelanta absurdamente porque todavía no hemos fijado posición sobre el tratado de intercambio de información con la República Argentina y de evitar la doble imposición. Y ya prácticamente nos ponen al lado de los que estaríamos en contra. Le requiero, ¿siente que no ha sido correspondido por el gobierno su actitud de estar abierto y buscar lo mejor para el país? Como a mí me parece que el presidente Mujica de hoy no es el mismo presidente del 2010. El presidente Mujica del 2010 era el presidente campechano, el presidente llano, que no tenía ningún problema en ir al Parlamento con un ministro y conversar con legisladores de todos los partidos sobre un tema grave como el tema carcelario, por ejemplo. Este presidente Mujica de hoy, en plena campaña electoral del Frente Amplio hacia el 27 de mayo, está rígido, está como el boxeador próximo a contestar y a repeler la agresión del otro, y entonces se la agarra con la oposición, porque utilizamos instrumentos parlamentarios, porque convocamos a ministros. ¿Y qué quieren? Tienen mayorías parlamentarias. ¿Y cómo se arregla todo? ¿En un boliche, en una reunión en la chacra, en una llamada telefónica? No, ¿Cómo se arregla bajando un poco la cerviz, bajando un poco la cabeza a todos. ¿Todos? ¿Incluyendo la oposición? Pero es posible. Yo no tengo ningún inconveniente porque yo soy un tipo firme pero no soberbio. Duro pero no altanero en mi forma de actuar. Soy una persona que, más allá de la rispidez que muchas veces me pretenden atribuir en mi carácter, soy un hombre de diálogo, de entendimientos, de buscar acuerdos. Ahora, tiene que empezar por el presidente de la República. No es posible que todos los días esté cambiando el arco, diciendo cosas distintas, diferentes. Su señora esposa tercera en la línea de sucesión no puede decir lo que dijo con respecto a las Fuerzas Armadas. Dijo que fue una cuestión personal, ¿no? Bueno, que no involucraba ni al gobierno ni a la fuerza política. Pero cuestión personal, ¿cómo hace cuestión personal? Lo que diga yo no es una cuestión personal, involucra de alguna manera por lo menos a mi sector, Bueno, pero si hace la a salvedad, mi condición tampoco. política. Pero eso lo dijo después de que apretada en el Senado de la República y seguramente no respaldada en lo interno, hubiera terminado en una suerte de cuestionamiento. Pero vayamos a lo general. El gobierno en campaña y el país tiene incendio en las cárceles, 600 presos durmiendo debajo de las lonas. Cuando se lo dijimos hace un año de que el sistema carcelario era estar como encima de una bomba con la mecha prendida, problemas en la seguridad ciudadana,
problemas gravísimos en la educación, donde después de hacer un acuerdo nacional, no es posible la comparecencia del presidente del Codicen, Seoane, con la debilidad de comparecencia que tuvo en el Senado de la República días pasados. ¿Va a pedirle cambios en la educación a la Mujica? Bueno, estamos En la jerarquía, digo. expectantes. Si no hay avances, vamos a ser muy firmes, porque si hemos aportado todo en el tema seguridad, si peleamos más que nadie por un acuerdo, si luchamos y aportamos ideas a través de nuestro representante en el Codicen, si convocamos al ministro en régimen de comisión general el 11 de octubre pasado, si logramos firmar un acuerdo el 24 o 23 de febrero de este año, si ese acuerdo se pudo llevar adelante, resulta que ahora se frene desde adentro por expresiones corporativas de algunos sectores gremiales que no quieren cambios en una educación pública debilitada que genera y aumenta la brecha entre ricos y pobres en nuestro país. Yo creo que eso es intolerable. Senador, ¿me permite? Eso es inadmisible y por eso sí vamos a un enfrentamiento directo y profundo, insalvable, porque la educación de los uruguayos no admite demoras en cuanto a la resolución de sus principales problemas. Hacemos una primera pausa, tras la misma vamos a seguir conversando con el doctor Larrañaga, entre otras cosas, de algunos asuntos vinculados a la interna, si le parece. Volvemos enseguida.